imperceptible. Y comienzo con un epígrafe que dice: luego una docena de brazos robustos atacaron la pared, que cayó de una pieza. El cadáver, ya muy corrompido y manchado de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo como de fuego, estaba agazapada la horrible bestia, cuya astucia que había inducido al asesinato y cuya voz delatadora me entregaba al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba. Es el gato negro de Edgar Allan Poe. Resguardado en el Archivo General de la Nación de México, bajo la asignatura 2579, volumen 1131, expediente 4, del año 1776, se encuentra la denuncia y 3 testimonios de los soldados españoles del 7º Batallón de Granada, Miguel Muñoz, Jerónimo García y Juan de León, contra su compañero, el soldado alemán Agustín Kelly, por supersticioso. Entre los cargos imputados al teutón se encuentran los siguientes. Primero, hacer un sortilegio para ganar el juego usando un corazón de murciélago o una avecilla muerta. Segundo, un hechizo para hacerse vencer de las mujeres utilizando una rana y un hormiguero. Por último, y el que nos interesa, es el sortilegio de invisibilidad, donde se utilizan los huesos de un gato negro. Así, a lo largo de las declaraciones, los testigos dejan entrever la calidad física y moral de Kelly. De la primera se dice que es pelirrojo y rollizo. De la segunda, se cuenta que huyó a los 8 años de casa de sus padres, que eran herejes, probablemente luteranos, para convertirse en cristiano. Además se acota que es usurero, gan borracho y jugador. Finalmente se presume que cumple con los ritos católicos, confesarse e ir a misa, aunque no lo hacen de manera voluntaria, sino que lo ordenan a todos los soldados. Por lo anterior, dada la descripción del documento, es fundamental para esta comunicación delinear el contexto cultural, religioso y social que rodea a esta denuncia, para con ello proporcionar una interpretación simbólica plausible del animal empleado en este hechizo, basándonos en los conceptos de imaginario de Jacques Le Goff y de los llamados indicios de Ginsburg. Ser extranjero en la Nueva España en la segunda mitad del siglo XVIII. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, la Nueva España se encontraba en una época muy convulsa. Recordemos, por un lado, los gérmenes de la independencia estaban gestando entre la población novohispana y por otro, la implantación de las reformas borbónicas impuestas por Carlos III tenían descontentos a sus súbditos americanos. En este marco, el recelo tanto de los peninsulares establecidos en México como los novohispanos hacia los extranjeros era acendrado. Las antiguas estructuras españolas, como la Inquisición, se aferraban a su pasado en un intento suicida por conservar unido un cuerpo social que se fragmentaba. Esto, aunado a la propagación del espíritu de renovación, impulsado por el pensamiento ilustrado proveniente del país galo, provocó que las élites de la cultura hegemónica novohispana, es decir, la minoría española y cristiana, buscaran aferrarse a sus viejas instituciones, y abro cita: los procesos seguidos contra los herejes, bígamos, solicitantes y blasfemos, se multiplicaron durante este periodo, lo que prueba que las desviaciones heterodoxas aumentaban sensiblemente por el influjo de vientos de la nueva mentalidad ilustrada, que se caracterizaban por el rechazo a los patrones ancestrales de conducta, por su cuestionamiento a las antiguas creencias y por su actitud crítica ante todo tipo de autoridad. Hasta aquí la cita. Dado este celo inquisitorial contra las nuevas ideologías, uno de los objetos fóbicos de los dominicos fueron los extranjeros. Así lo demuestra la mención de los casos contra corsarios ingleses mencionados por Alberro. En ese mismo sentido, Consuelo Maqueda ha señalado que el funcionamiento del tribunal se concretó en la investigación sobre los extranjeros que se internaban en la Nueva España, para contener una posible oleada de nuevos estándares ideológicos, con lo que se evitó una posible contaminación de las conciencias novohispanas. Hasta aquí la cita. Los extranjeros se constituyen como un objeto fóbico, es decir, una suerte de receptáculo metafórico, donde depositar los miedos hacia otros para justificar y explicar ciertas situaciones adversas a una colectividad. Como muestra, pensemos que para los novohispanos era necesario buscar un chivo expiatorio, al cual culpar del poder del demonio que avanzaba de manera inconmensurable en los territorios. Y qué mejor sujeto para centrar sus temores en los extranjeros como alemanes, italianos y galos. En especial, se ejerció mano dura contra los teutones, debido a que fue en su tierra donde Lutero y su herejía floreció. Se puede rastrear la semilla de esta versión un siglo antes, es decir, en el siglo XVII, ya que, por ejemplo, el arzobispo Juan de Palafox y Mendoza, que viajó a territorios germanos durante la época de la Guerra de los 30 años, en su diálogo político del Estado de Alemania en 1665, calificó a los estados germanos como el asilo de la herejía y seminario de la maldición, un lugar bárbaro e inseguro, lleno de delitos y crueldades.
cetina o excusado de Lucifer. Por lo anterior, ser foráneo fue el pretexto idóneo para ser objeto de la condena y estigmatización, o al menos así lo demuestra un caso de 1772 de otro soldado valenciano perteneciente al regimiento de Saboya llamado Onofre Polito Bonada, al que una presa llamada Ana María Jauregui le imputa el mismo delito de invisibilidad que Agustín Kelly. Al aquecer la pérdida de La Habana y en Manila en 1762, el régimen peninsular designa al comandante Juan de Villada y Angulo, que desembarca en Veracruz en 1764, lo cual provoca la llegada de regimientos profesionales a la Nueva España para salvaguardar los intereses y territorios de la corona. Entre ellos llegó el 2º Batallón de Granada y con él arribó Agustín Kelly. Los ciudadanos alemanes establecidos en el virreinato fueron flanco de escrutinio público porque provenían de una tierra de pecado y perdición, además de que podían contaminar las buenas conciencias novohispanas. Desde mi punto de vista, la existencia de estos dos casos contra ciudadanos alemanes nos sugiere que lo común en los expedientes es la utilización simbólica del animal dentro del sistema de creencias de los habitantes del virreinato, con el fin de construir por medio de los animales una visión de mundo donde lo mágico es temido y tildado de reprobable. En este tenor, de acuerdo con los datos propuestos, podríamos preguntarnos cuáles eran las creencias de los inquisidores y por qué consideraron tan censurables estos actos. Para responder a estas preguntas, partamos del concepto de imaginario que acuñó Jacques Le Goff, como, y cito, el conjunto de representaciones y referencias en gran medida inconscientes, a través de las cuales una colectividad, una sociedad o una cultura se percibe, se piensa e incluso obtiene de ese modo una imagen de sí misma, que da cuenta de su conciencia y hace posible su funcionamiento. Hasta aquí la cita. En conformidad con esta idea, los dominicos, que fueron parte de la cultura hegemónica junto con la nobleza, afianzaron su estabilidad política y social en el dogma cristiano y, dada su función de guardianes de la fe, rechazaron cualquier conducta que pareciera sospechosa o rebelde. Así, es un hecho indudable que la religión permeaba significativamente las prácticas cotidianas y oficiales de la vida novohispana, por lo que su influencia se dejó sentir en todos los ámbitos de la vida. Por su parte, el Santo Oficio, al percatarse del cambio intelectual en el siglo XVIII, se respaldó en el dogma y la institución. De esta manera actuó con mano dura contra aquellos disidentes que permanecían a las culturas secundarias o limítrofes, por ejemplo, las castas, mulatos, indígenas, zambos, coyotes, o contra aquellos individuos que se alejaban del buen camino, indicado por las Sagradas Escrituras, que afectó lo mismo a extranjeros y a criollos que a peninsulares. Debido a este escenario de represión e intolerancia, las prácticas alternativas se tacharon de perversas y los heterodoxos sufrieron las consecuencias. Se les impuso tanto individual como colectivamente, y cito, un rechazo religioso con miedo político, social y un desprecio por la persona misma, siendo el acto, el grupo y la persona los blancos de rechazo y contra los cuales ejercían el odio, la exclusión y la represión. En este sentido, los documentos requisados por la Inquisición, que estudiaremos y que se constituyen como documentos privilegiados del imaginario, son resultado de este amedrentamiento. A pesar de tratarse de escritos jurídicos, podemos estudiarlos como manifestaciones literarias debido a que, dada la naturaleza vaporosa, flow del imaginario, no está solo vinculado con otros dominios, sino que literalmente se interpreta con ellos. Se puede estudiar literalmente. Así, entre las líneas que se entretejen representaciones o la traducción mental de una realidad percibida, esta implica un proceso de abstracción que es igualmente un proceso creativo. De esta manera, la representación de algo se transforma en la idea que tenemos acerca de eso mismo. Dichas representaciones construyeron parámetros literarios simbólicos que lo mismo encarnaron en la mente de los inquisidores, como el infierno en la tierra, cuando creyeron ver en los individuos disfuncionales a los acólitos del diablo y sus poderes mágicos. En efecto, la magia, la hechicería y la brujería fueron subterfugios donde los intereses personales, religiosos o políticos se proyectaron para quitar el camino a estos elementos socialmente incorrectos. Y uno de estos individuos indeseables fue Agustín Kelly, ya que entre los supuestos sortilegios que realizaba se encuentra el siguiente, y cito, añadió Muñoz, que con 2 semanas, estando de guardia en una noche en el Palacio del Virrey, hablando los dos, el declarante Agustín Kelly sobre el modo de tener dinero, dijo Agustín que eso no tenía dificultad. Se coge un gato negro chico y se pone en una olla bien tapada al fuego hasta que se consuma y queden solo los huesos, y llevándolos una noche al campo a llamar al demonio, así se puede meter en cualquier casa y llevarse el dinero que se quiera. La posible raigambre del sortilegio radica en la difusión importante que tuvieron los grimorios o libros de magia y hechicería como las clavículas de Salomón y el Ciprianillo o Cipriano.
que tuvieron en Europa Central y en la Nueva España. Así el probable camino que de transmisión del hechizo fue siguiendo a los soldados transhumantes, ya que se descubrieron importantes centros protestantes en Sevilla y en Valladolid en 1558. Luego huyeron a Granada y parte de Sevilla para llegar a la casa de contratación, y posteriormente, cuando se embarcaron hacia el Nuevo Mundo, llegaron por vía Veracruz. Ya en la Nueva España, durante el siglo XVIII, los grimorios fueron importantes porque, y cito, contrario a lo que se puede creer, según los expedientes de la Inquisición y los autos de fe, las personas que poseían y leían los grimorios eran personajes de la élite novohispana, que funcionarios de la corona, oficiales del ejército, clérigos, comerciantes y libreros. La demanda de este tipo de literatura provocó la formación de un mercado negro de libros donde los métodos para introducir los grimorios prohibidos varían según las circunstancias de la época. Bueno, les pasamos unas hojas, ahorita no creo que hayan alcanzado para todos, pero bueno, ahorita ya voy a pasar al hechizo. ¿Por qué un gato negro? El empleo del gato negro en la magia proviene de tradiciones muy antiguas. Por ejemplo, en la mitología celta, las das en la primera, por favor, bueno, para que vean a los gatos negros. En la mitología celta habría sido una forma favorita de los demonios, que ponían en peligro a los héroes en sus maravillosas aventuras. Junto con los peligrosísimos cerdos y las hormigas tan grandes, los mordaces gatos se encontraban entre los oponentes de los valientes celtas. La Iglesia cristiana, creyendo aumentar su poder, incorporó estos conceptos monstruosos a su propia demonología, de modo que la superstición medieval reconoció un diablo disfrazado en cada gato negro. Por otro lado, el color del animal se asemeja a las tinieblas. De este nos habla San Isidoro, y cito: las brujas se llaman así debido al negro de su culpa, es decir, que sus actos son más malignos que los de cualquier otro malhechor. Hasta aquí la cita. Luego, al ser otros animales del mismo color, adquirían lo maligno de los actos que se reflejan en sus merodeos y formas de apareamiento, además de que su maullito asemeja al grito de un niño pequeño. Esto contribuyó a que se le temiera, pues, y cito, estas creencias prevalecían aún en las zonas más recónditas de Europa. Podemos poner, por ejemplo, en los campesinos del sur de Eslovenia, quienes están firmemente persuadidos de que el diablo habita en un gato negro. Este imaginario permea significativamente el ideario brujeril, el cual plantea que los gatos serán los acompañantes y transportadores y familiares de las brujas en los aquelarres. En las hojas lo que pueden ver es un poco el rastreo que hice del hechizo, y bueno, voy a leer el primero y los otros los voy a glosar porque ya no me va a dar tiempo. Y bueno, este es del Ciprianillo y dice: magia de un hueso de la cabeza de un gato negro. Pon a hervir un caldero de agua con leña, con vides blancas y de sauce, y cuando vaya a romper el hervor, me entre dentro de ella un gato negro, vivo, dejándole cocer hasta que se aparten los huesos de la carne. Realizada esta operación, sáquense todos los huesos con un paño de hilo y colócase la persona que está haciendo esta suerte delante de un espejo, metiéndose hueso por hueso en la boca hasta que la imagen de la persona que realiza esta operación desaparezca del espejo, lo que supondrá que ese es el hueso que tiene la virtud de hacer invisible a la persona que lo llevase a la boca. Cuando quisieras ir a alguna parte sin ser visto, os meteréis el hueso en la boca y diréis: quiero estar en tal parte por poder de la magia negra. Es de advertir que no hay necesidad de introducirse en la boca todo el hueso para hacer prueba en el espejo, basta apretarlo con los dientes. Y después, en el siguiente, que es el caso del otro soldado, es interesante porque la base es el Ciprianillo, y aquí es donde el siguiente caso es rescatado en 1772, y fíjense un poco de las variantes. De allí a poco tiempo volvió y le dio a Ana Jauregui 3 reales para que le comprara una olla, unas velas, carbón y esca, eslabón y piedra. Lo que ejecutado lo pasó todo por una casa vieja, vacía, donde Polito la esperaba. Llegada que fue a dicha casa y entregando todo lo referido, este se quitó el rosario y comenzó a prender lumbre, y donde afirma la nominada que arrojó los santos evangelios y no se sabe qué otras cosas sagradas, pues él solo le dijo necesitaba aquella obra o varias reliquias, lo que le había conseguido de un sacristán que no sabe de dónde es. Después de esto puso la olla de fuego, y en la que echó al gato vivo, cocido que fue, lo comenzó a pelar y a desollar, y todo esto decía que era para hallar la cabeza del gato un hueso llamado invisible, pues con él se conseguía el que trayéndolo en la boca se volvía uno invisible y entraba y salía a todas partes, y varios huesillos se metió a la boca, y luego se miraba en el espejo, diciendo que entonces lo había de llamar por su nombre, mas que él no debía voltear la cara, porque entonces no sabe la nominada lo que había de ver el referido.
Y luego viene la versión de Kelling, que bueno, ya la leí, no la voy a volver a leer porque no tenemos tiempo. Y es muy interesante que en un diccionario del siglo XVIII, del siglo XIX, viene el mismo conjuro y dice: hácese invisible llevando sobre un brazo derecho un corazón de murciélago, el de una gallina negra o el de una rana, o bien un gato negro, comprar una vasija nueva, un espejo, un eslabón, una piedra de ágata, carbón y yesca, observando ir sacar agua a medio de la noche de una fuente. Hecho lo cual, se enciende el fuego, se mete el gato en la vasija, se tiene tapada con la mano izquierda, sin moverse, jamás ni mirar, atrás por cualquier ruido que se oiga. Y después de haberse hecho hervir por espacio de 24 horas, pones en un plato nuevo una toma de la vianda y se arroja por encima de la espalda izquierda, diciendo estas palabras: Aquiepie quo tibi et nihil amplitus. Luego se ponen los huesos uno después del otro bajo los dientes del costado izquierdo, mirándonos en el espejo, y si el hueso se tenía, el bueno arrojándolos sucesivamente hasta que se haya encontrado el que provoca la invisibilidad, y al final se dice: Pater in manus tuas concedo, pongo mi espíritu. Bueno, como pueden ver, va botando el sortilegio, y bueno, voy a pasar a las conclusiones. Y dice: es indudable que la utilización de la osamenta de este animal para lograr la invisibilidad proviene de tradiciones antiguas. Asimismo, las cualidades que se le atribuían dada su conexión con el mundo infernal y el demonio. En consecuencia, este hechizo se considera como un documento interesante para la historia de la literatura novohispana, pues nos muestra las creencias que todavía amoldan, construyen y perviven actualmente. Y como dice el viejo refrán: yo no creo en gatos endemoniados, pero de que los hay, los hay. Y quiero enseñarles qué tan pervive. ¿Me podés poner la última diapositiva? Les traje el hechizo. No, no es cierto. Este es un jabón que encontré en el mercado de Sonora, que dice jabón del gato negro, y escribe: quiéreme siempre y no me olvides. Entonces, como pueden ver, todo este bagaje imaginario pervive entre nosotros, y si a alguien le interesa lo del jabón, se lo puedo regalar. Y bueno, no sé si está hecho con gatos negros, pero espero que no, porque eso sería muy cruel. Pero bueno, aquí vemos que sigue latente esto, ¿sí? Gracias.